continuación vamos a compartir un caso muy extraño e inusual que atendieron en el Hospital de Clínicas. Médicos de dicho hospital extrajeron un tumor de ovario de dimensiones extraordinarias a una mujer de 50 años. Felizmente, la paciente está en buenas condiciones, salió de alta, la operación fue un éxito y nuestra compañera Montserrat Valladares tiene todos los detalles desde el Hospital de Clínicas. Así es, buenos días compañeros. Nos encontramos aquí en el Hospital de Clínicas, donde ayer se realizó un procedimiento quirúrgico a una mujer de 50 años para extraer un tumor benigno del útero. Este tumor pesaba 15 kilos y quien encabezó el operativo quirúrgico fue el doctor Roberto Corbetta, con quien conversamos hace unos instantes. Escuchemos lo que dijo. Está estable, está bien. Disminuyó la presión que ella tenía intraabdominal, que incluso le dificultaba la respiración, y en este momento está muy bien. Y esto fue lo que dijo el doctor Evelio Legal, quien fue el que finalmente realizó el hallazgo y extrajo el tumor de 15 kilos. Este es un caso que llegó a nosotros por un crecimiento progresivo de abdomen y terminó siendo una patología ovárica. Y realmente el cáncer ovario es una enfermedad bastante no grave en sí, sino que es un pronóstico bastante ominoso. Si no se opera a tiempo y si no se diagnostica a tiempo, generalmente se diagnostica tarde. En este caso, aparentemente el tumor era benigno, pero como le dije, ya falta el diagnóstico final. Y esto fue una cirugía más de descompresión. La paciente tenía una masa que ocupaba prácticamente todo el abdomen y era más una molestia que otra cosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios terminó siendo aparentemente una patología benigna, si no la cirugía iba a ser otra cirugía. Y es también importante resaltar la importancia de la prevención de este tipo de patologías que ya tienen consecuencias extremas. Los doctores hablaban de que una operación como esta puede costarle al Estado alrededor de 20 millones de guaraníes y sin embargo una ecografía de control rutinario una vez al año es gratuita y se podría detectar un tumor como este en su fase inicial. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Montserrat.